En los años 90 y principios de los 2000, pocos jugadores de la NBA capturaron la imaginación del mundo como Allen Iverson. Apodado The Answer, Iverson redefinió lo que significaba ser una estrella del baloncesto. Con su explosiva velocidad, su capacidad de anotación imparable y una inquebrantable mentalidad competitiva, Iverson no solo fue uno de los mejores jugadores en la cancha, sino que personificó una nueva era de la NBA. Desde el principio, Iverson destacaba no solo por su talento natural, sino por su estilo. Sus trenzas, sus tatuajes y su ropa holgada hicieron de él un ícono de la contracultura. Fue la voz y la representación de una juventud que se rebelaba contra el status quo, llevando consigo la influencia de la cultura hip hop a la NBA, algo que nunca se había visto con tanta fuerza. Sin embargo, Iverson fue más que un ícono de estilo. Fue un luchador. Creció en uno de los barrios más difíciles de Hampton, Virginia, donde las dificultades económicas, la violencia y la falta de oportunidades marcaban el día a día. El baloncesto fue su salida, pero incluso este camino estuvo lleno de obstáculos. A pesar de su talento indiscutible, Iverson enfrentó grandes desafíos fuera de la cancha. En su juventud, fue arrestado tras un incidente en una bolera, lo que casi destruye su carrera antes de que comenzara. Pero lo que muchos no sabían en ese momento, era que Allen Iverson estaba destinado a superar cualquier adversidad que se le presentara. Superó los obstáculos para convertirse en la primera selección global del draft de 1996, entrando en la NBA como una fuerza imparable y dejando claro desde el primer momento que no cambiaría por nadie. Mientras otros buscaban encajar, Iverson forjaba su propio camino, uno lleno de controversia, éxito y una profunda conexión con los fanáticos que lo veían como alguien auténtico, sin filtros. Allen Ezell Iverson nació el 7 de junio de 1975 en Hampton, Virginia, una pequeña ciudad en la región costera del estado. Desde el principio, la vida de Iverson estuvo marcada por la lucha. Criado por su madre, Ann Iverson, en un entorno donde la violencia, las dificultades económicas y la inestabilidad social eran constantes, Allen encontró refugio en el deporte. En las canchas de baloncesto y campos de fútbol americano, Iverson descubrió su talento y la posibilidad de escapar de una vida que parecía condenada por las circunstancias. Iverson no solo brillaba en una cancha, sino en dos. Conocido tanto por su habilidad en el baloncesto como por su destreza en el fútbol americano, fue uno de los mejores atletas de su estado, impresionando a entrenadores y scouts desde una temprana edad. Su velocidad, agilidad y determinación lo convirtieron en un prodigio en ambos deportes. Pero mientras Allen brillaba en el deporte, su vida personal estaba marcada por el caos. Las dificultades económicas obligaban a su familia a mudarse constantemente, y los problemas en su entorno eran un recordatorio constante de las barreras que enfrentaría en su camino hacia la grandeza. La presión sobre Allen aumentó cuando, en 1993, con 17 años, fue arrestado tras un altercado en una bolera. Lo que comenzó como una pelea entre dos grupos rápidamente escaló y Allen, quien mantenía su inocencia, fue arrestado y acusado de varios cargos graves, incluyendo asalto. Este incidente casi destruye su prometedora carrera antes de que comenzara. A pesar de la falta de pruebas contundentes y el testimonio de que Iverson no fue el principal instigador de la pelea, fue sentenciado a 15 años de prisión, con 5 de ellos obligatorios. La comunidad de Hampton quedó impactada y muchos vieron esto como un caso de injusticia racial. Sin embargo, después de 4 meses en prisión, el gobernador de Virginia, Douglas Wilder, le otorgó el indulto y su sentencia fue suspendida. Este episodio casi destruyó la carrera de Iverson antes de que pudiera comenzar, pero alguien vio en él más allá de sus errores. Ese alguien fue John Thompson, el legendario entrenador de la Universidad de Georgetown, quien le ofreció a Allen una segunda oportunidad. Thompson, conocido por su enfoque disciplinado y su capacidad para trabajar con jóvenes jugadores en situaciones difíciles. Bajo la tutela de Thompson, Allen Iverson floreció en la Universidad de Georgetown,
donde se convirtió en una fuerza imparable en la NCAA. Fue aquí donde Iversen comenzó a forjar su legado, no solo como jugador de baloncesto, sino como un símbolo de resistencia, determinación y redención. Este fue el punto de inflexión en la vida de Allen Iversen. De una adolescencia marcada por la controversia, emergió como uno de los mejores talentos del baloncesto universitario. Su viaje hacia la NBA estaba en marcha, pero la lucha por ser aceptado y respetado en el mundo profesional apenas comenzaba. En 1996, el mundo del baloncesto estaba a punto de cambiar para siempre. Los Philadelphia 76ers, con la primera selección del draft, eligieron a Allen Iversen, un base de 1,83 metros que había dominado la NCAA con Georgetown. Su llegada a la NBA no solo trajo a un jugador excepcionalmente talentoso, sino a una figura revolucionaria que desafiaba las convenciones en todos los aspectos. A pesar de su tamaño, considerado pequeño para los estándares de la NBA, Iversen demostró desde su temporada de novato que nada ni nadie lo detendría. Con un estilo rápido, agresivo y lleno de confianza, Allen rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos. Su capacidad para penetrar en la pintura, absorber el contacto y aún así terminar las jugadas lo hicieron imparable. Uno de los momentos más icónicos de su carrera temprana llegó en marzo de 1997. Enfrentándose a los Chicago Bulls de Michael Jordan, Iversen dejó su huella en la historia con un crossover que desconcertó al propio Jordan, el jugador más dominante de la época. Ese simple movimiento se convirtió en un símbolo, no importaba quién estuviera frente a él, no tenía miedo de enfrentarse a los más grandes. Pero Allen Iversen no solo dominaba en la cancha. Fuera de ella, representaba una nueva ola de jugadores que no temían mostrar su identidad auténtica. Con sus trenzas, tatuajes y un estilo de vestir que incluía ropa holgada y cadenas de oro, Iversen desafió las normas tradicionales de la NBA, donde muchos jugadores seguían las reglas no escritas de la liga en cuanto a apariencia y comportamiento. Iversen rompió ese molde, transformándose en un ícono de la contracultura. Sin embargo, su autenticidad no vino sin consecuencias. La NBA, bajo la dirección del comisionado David Stern, trataba de mantener una imagen pulida y profesional, y la rebelde personalidad de Iversen a menudo chocaba con esas expectativas. En el año 2005, la liga implementó un estricto código de vestimenta, una medida que muchos creyeron dirigida directamente a jugadores como Iversen, quienes personificaban el cruce entre la NBA y la cultura hip hop. A pesar de las controversias fuera de la cancha, nadie podía negar el impacto de Iversen dentro de ella. Durante sus años en los Philadelphia 76ers, llevó a un equipo de bajo perfil a la relevancia, culminando con una temporada MVP en el 2000 a 2001. Con una determinación feroz y un talento indiscutible, Iversen cargó al equipo hasta las finales de la NBA, donde se enfrentaron a los poderosos Los Angeles Lakers. Sin embargo, Iversen era más que un líder en la cancha, era un fenómeno cultural. Representaba la lucha de la juventud afroamericana en Estados Unidos, una generación marcada por la cultura hip hop, por la resistencia y por el deseo de ser visto y escuchado sin ser juzgado por su apariencia. Mientras muchos lo criticaban por no encajar en el molde, otros lo veneraban como un símbolo de autenticidad en un mundo que constantemente intentaba silenciar voces como la suya. La carrera de Allen Iversen estuvo llena de desafíos tanto dentro como fuera de la cancha. Si bien su talento era innegable, también fue una figura polémica.